Radio de la Universitat d'Alacant. Tu voz creativa, Rigurosa rigurosa y divertida. Bueno, muy buenas a todos, bienvenidos al primer programa de 2021 con invitado de lujo. Hoy viene Alberto Venegas, autor de Pasado Interactivo. Y, bueno, bienvenido, lo primero de todo. Muchas gracias por invitarme. Y como siempre, Álvaro y Facundo, que están al pie del cañón. Hola. Nada, un placer tenerte. Para quien no lo conozca, Alberto es el autor de Pasado Interactivo, que fue la reseña que hicimos. Creo que se ve bien la portada. La gente de Sansolí Ediciones nos hizo un favorazo. Así que hoy vamos a hablar de tu libro, Alberto, y de historia y sobre todo de videojuegos, que yo creo que nos gusta a todos mucho. Bueno, antes de nada... Bueno, ¿te lo dices tú? A lo mejor vas a decir lo mismo que yo. Sí, yo creo que sí. Vale. Pues dilo. Nada, felicitarte porque hemos visto recientemente que te han dado el cum laude por la tesis doctoral. Sí, me he enterado esta mañana, así que la verdad es que muy contento. Felicidades porque la verdad es que es un trabajazo, está muy muy bien. Muchas gracias. Así que nada, realmente para ir rompiendo un poco el hielo, bueno, eres licenciado en Historia por la Universidad de Extremadura y doctor por la Universidad de Murcia. Y te queríamos preguntar porque, bueno, este trabajo, yo cuando hice la reseña dije que era pionero en lo que es la línea de investigación esta de estudiar los videojuegos como herramienta para entender la historia y demás. Entonces, ¿cómo surge esta idea de, pues vamos a meternos aquí, ¿no? O sea, ¿qué objetivos te planteaste en un inicio para decir, pues vamos a tirar por aquí? Pues es una suma de muchos factores, porque para empezar mi afición por el videojuego que viene desde pequeño. Me recuerdo siempre como jugadores o jugando videojuegos, pero el problema venía en que yo era válido o serio, por así llamarlo, ¿no? Entonces, bueno, hasta que yo me convencí a mí mismo de que quería estudiar y trabajar con él, pasó un tiempo y en ese tiempo el factor más importante pues fue descubrir a la figura de Juan Alcázar, que es mi director de tesis y que ya él trabajaba y publicaba desde 2011 por lo menos, tiene ya artículos publicados sobre videojuegos e historia. Y lo conocí en un congreso de jóvenes historiadores medievales, porque yo me dedicaba en una vida anterior, al medievalismo, al andaluz, y ahí él dio una charla y bueno, pues descubrí que aquello que era válido, que se podía hacer, y contacté con él y entonces ya pues definimos un poco por lo que sería la tesis doctoral y a partir de ahí pues ya la verdad que ha ido rodado, porque he tenido un año 2020 bastante fértil en cuanto a artículos, trabajos, publicaciones, porque ya no solo libros, sino también la defensa de la tesis, unos cuantos artículos académicos, otra obra colectiva. En fin, que la verdad que sobre todo que parece ser que ha abonado a un campo que estaba ya fértil y están saliendo bastantes resultados muy interesantes, ya no solo mío, sino que recientemente pues he podido ver que ya hay muchos TFM o TFG sobre este tema, que es un tema que parece que tira adelante porque es lógico, ¿no? El videojuego está muy presente en la sociedad, entonces como tal también debería estar en la academia, ¿no? Pues sí, la verdad es que, bueno, de hecho la obra colectiva es la de videojuegos y conflictos internacionales, puede ser, ¿no? Sí, esa es la que estoy con Antonio, y luego tenemos otra que se hace poco de videojuegos e ideología, que es una de Antonio y Paula, en Héroes de Papel también, y ahí también hablaba de un capítulo de la Segunda Guerra Mundial y de Antonio con conflictos internacionales. Y la verdad que están saliendo bastantes cosas curiosas, la verdad. Pues sí, la verdad es que yo tengo todo en casa para leerlo, porque la verdad es que está muy bien toda la línea. También te quería preguntar, pues claro, tú en el libro tratas
el tema de la Segunda Guerra Mundial principalmente, pero quería plantearte un debate nuevo, en el sentido de, bueno, nuevo, realmente es la nueva construcción del enemigo. Porque claro, tú hablas que en la Segunda Guerra Mundial, pues claro, muchos videojuegos como el Call of Duty, Medal of Honor y demás, pues se dedican a pues lo que es deshumanizar al enemigo, a los nazis, ¿no? Que al final es un mata-mata. Entonces, quería pues un poco preguntarte acerca de los enemigos que están surgiendo con los nuevos videojuegos. Por ejemplo, Medal of Honor, o sea, cuando sacaron los videojuegos de estos del 2010, 2012 creo que era, que estaban en Afganistán y demás, claro, el malo, digamos que es el talibán. Y por ponerte un ejemplo también muy reciente ahora, el nuevo Call of Duty, el de la Guerra Fría, ¿no? Que no sé si lo has jugado, pero también está bastante... No, los tengo por casa, porque sí que me gusta jugarlos la campaña, el multijugador no tanto, pero las campañas sí que me gustan bastante. Pues es Y básicamente... sí, dime. Nada, eso, que el nuevo Call of Duty hace realmente lo mismo, pero con los comunistas, claro. La verdad es que la campaña es curiosa. Pues eso, un apartado de mi tesis doctoral precisamente trata ese punto, de cómo se ha reproducido eso que comentabas tú, ¿no? De la construcción del enemigo en cuanto al nazismo, pues se ha trasladado ahora, bueno, se trasladó ahora no, en los primeros años 2000, sobre todo en la segunda mitad de la primera década, entre 2005 y 2010, tuvieron toda una serie de videojuegos, las grandes sagas que más fueron a Próximo Oriente, y básicamente adaptaron lo mismo, adaptaron al enemigo nazi, lo adaptaron a la figura del Próximo Oriente, basándose sobre todo en tres conceptos: musulmán, terrorista, siempre, y árabe. Esa trilogía aparecía siempre unida, era un personaje que no tenía razones, sino que tenía solo métodos. Es decir, no había una razón por la que actuaba, sino que actuaba solo por métodos. Es decir, su método era, como mencionaba, un grupo que defiende la vida y un grupo que defiende la muerte. Entonces, en este caso, el que defiende la muerte siempre va a ser esa trilogía conceptual de terrorista árabe y musulmán, que los videojuegos estos, por lo menos los primeros, estos últimos sí que es verdad que tienen un poco más de diálogo, pero los primeros Call of Duty o Medal of Honor que se ambientaron en esa zona no hablaban, no te contaban nada. Si acaso te contaban su plan malvado un poco al final, pero no daban razones, no daban causas, no explicaban contexto. Era simplemente, pues, representaban lo mismo que un poco el nazismo, el mal irracional, el mal encarnado y el mal puro. Y como tal, tu objetivo era eliminarlo, ¿no? Entonces, eso también es curioso que, bueno, pues no es... en el caso de la representación del enemigo comunista o soviético, no lo tengo tan explorado porque es cierto que durante esa época se pasó muy directamente del nazismo al Próximo Oriente por la geopolítica del momento. Y ahora cuando están apareciendo estos juegos como los Black Ops o algún el Cold War, que ya aparece la Guerra Fría como un enemigo, y es verdad que ahí en ese pegado no me he metido todavía. Pero la construcción del enemigo en los videojuegos es un reflejo bastante grande, yo creo, también de la idea cultural que tenemos de ese tipo de gente, porque ya en los años 80 teníamos películas en las que aparecían los comunistas en plena Guerra Fría. La construcción del enemigo comunista era un enemigo frío, que era malo, que actuaba mal, y siempre que aparecían en escenas eran escenas con muy poca luminosidad, muy oscuras. Por supuesto. Alguien deshumanizado. Entonces yo creo que es un reflejo que al final se traspasa a los nazis y al enemigo del Próximo Oriente, a los terroristas. Claro, lo curioso de todo esto es que va cambiando. Por ejemplo, una película de Rambo, la Rambo 4, aparece en Afganistán. Sí. Y cuando acaba la película, en la escena de créditos pone dedicado. Rambo 3. Sí. Y claro, luego vemos claro, posiblemente por el estado de opinión y los conflictos internacionales que van surgiendo entre esa película y esta, ha cambiado. Entonces, claro que cambia. Por ejemplo, cuando el tema del nazismo, las primeras películas englobaban al nazismo como un ente. Luego fueron separando la Habermas y las SS. Hasta que al final el nazismo lo encarnaron las SS, la Habermas pasó a ser el mito del ejército limpio, de que no habían cometido atrocidades. Sí. Y está pasando un poco también con el comunismo, igual que hay distintas etapas en las que, por ejemplo, los años 90 casi se olvidan de él. Es decir, en las épocas de la Guerra Fría de los años 80 hay muchos videojuegos de estrategia, sobre todo, en el que aparece como el enemigo máximo al que hay que derrotar militarmente, porque el juego es militarmente.
Hay otros muy curiosos, como Balance of Power, que es un videojuego del año 85, en el que hay que derrotarlo diplomáticamente a través de la influencia, y puedes jugar como con un país o con el otro. Y de hecho, el conflicto militar es el final de la partida porque has perdido, has provocado una guerra nuclear y has perdido. Entonces, eso ahora ya no existe. Ahora en los de Gallup, de la encuesta sociológica de la compañía francesa, muestran que a partir del año 2008, en los estadounidenses ven a Putin como un enemigo internacional. Y no es casualidad que empiecen a surgir películas, videojuegos, etcétera, etcétera, en la que volvemos otra vez a ese enemigo ruso, frío, y la prueba, por ejemplo, es Vengadores 2, ¿no? En la que aparece ese país fantástico de Europa del Este, en el que aparecen otra vez los enemigos, o todos estos videojuegos de Call of Duty que han vuelto otra vez con fuerza a la Segunda Guerra Mundial, Call of Duty World War II, Battlefield 5, otra vez Medal of Honor ahora en VR, en realidad virtual, están volviendo otra vez todo para reutilizar ese capital simbólico, histórico que habían acumulado, y ahora otra vez han vuelto otra vez al mundo soviético por eso, porque también es cierto que hay un aspecto que me resulta muy interesante, que es que China no existe, y sin embargo hay un conflicto vivo, pero como en estado de opinión estadounidense no concibe, no representa todavía a China como enemigo, no aparece en la cultura de masas. Bueno, en el Aparecerá todavía. el Battlefield 4 me parece que el enemigo era China. Me quiere sonar. No sé si lo has jugado. Sí, hay alguno. No lo he jugado todavía. Claro, pues eso es curioso, ¿no? Cuando estamos hartos de ver televisión, la guerra comercial, el conflicto, no sé qué. Sí. Sin embargo, eso no hay una representación en la cultura de masa de eso. Y la explicación que dan, por lo menos la que yo he leído, es que en Estados Unidos no está todavía, en el estado de opinión de Estados Unidos no hay una percepción de China de que no. En cine, muchas veces algunos productos están totalmente pensados para que sea apetecible para el mercado chino. Y si hay una especie de imagen, Por supuesto, no lavado de imagen de los chinos y de la cultura china, no sé si en los videojuegos también también será por eso. La economía, pero es cierto que es un mercado importante, con lo cual yo quiero hacer productos que se vendan ahí. La prueba más evidente fue cuando lanzaron el tráiler de Call of Duty Call of War, que salió una imagen de la plaza de Tiananmen, de la Launch 9, y al momento eliminaron ese vídeo y lo volvieron a publicar sin esa referencia, porque se habían recibido quejas y críticas de China para representar, por ejemplo, la famosa escena del hombre parando los tanques en la plaza de Tiananmen. Y es algo que es obvio que pasa, y en el cine pasa de manera recurrente, ¿no? La prueba palpable es como el beso lésbico en la Guerra de las Galaxias, creo que fueron las quinta o la sexta, que la pusieron justamente para que se pudiera quitar y no enterase el argumento, porque en China esa escena se censuró. Sí. Y China es un mercado muy grande en el que los productos de masa de grandes inversiones pues, lo consideran muy rentable, con lo cual, pues no, dicho mal y pronto, intentan no cabrearlo, intentan más o menos pues, hacerse a su gusto para participar de ese mercado, que es muy grande, que son 1.400 millones de personas. Igual esa es la diferencia, que se podía demonizar tranquilamente al enemigo soviético, que no era tu mercado, uno de tus mercados principales. Igualmente con Afganistán o con los terroristas, no te van a comprar los videojuegos. Claro. Claro, es un factor muy importante, por supuesto. Además, ahora encima con todo el tema creo Dile. Hablando de la construcción del enemigo y de los motivos del enemigo, no se suele mostrar, ¿no? Pero creo que fue en el primer Call of Duty en el que había un tiroteo masivo en un aeropuerto, que era una de las misiones, y que tú podías matar a la gente y a la policía. Modern Warfare 2. Eso creaba casus belli para todo lo que sucedió después, ¿no? Aunque había un enemigo detrás, un malo detrás, pero... De hecho, la misión era nada de ruso. Recuerdo que se veía un motivo, ¿no? Por qué pasaban las cosas. Y fue censurada en Rusia esa escena, además. Y luego, detrás de las quejas, tuvieron que poner un cartel que antes de la escena en la que un poco avisaban de que iba a pasar. Porque es de las pocas veces en que en Call of Duty sale la población civil, la sociedad civil. No suele aparecer. Es una de las pocas ocasiones en las que interactúa el jugador de manera militar, de manera con la sociedad civil. Porque en esos sitios siempre se produce, pues el mito de experiencia de guerra en el que se estetiza mucho el conflicto armado, y ese tipo de cosas no suele aparecer. Aquello fue muy, muy polémico, igual que en el último Modern Warfare, el que está ambientado en Siria, también sale un ataque con fósforo blanco,
haciendo referencia un poco a la participación rusa en Siria. Y también el periódico RT lo condenó por rusófobo e intentaron boicotear el juego en Rusia, porque aparecía un poco esa idea de, bueno, pues, crímenes de guerra en el país. Claro, es que tenemos que entender esto también muchas veces, esto, ¿no? De que el videojuego, como cualquier otro medio de producción cultural, está pues, condicionado por una serie de relaciones internacionales que condicionan mucho su mercado, claro. Es evidente, y pasa en China, pero claro, en Rusia también, igual que hay videojuegos chinos en el que sí muestran a Estados Unidos como enemigo militar, que es Glorious Mission, un título, un shooter bélico de China, bastante popular hace unos años, en la que una de las misiones era precisamente eliminar o rescatar de prisioneros chinos de tropas estadounidenses en el Cuerno de África, en Somalia. Sí, la verdad es que, hombre, el tema del enemigo asiático, más allá del, por ejemplo, el Medal of Honor Frontline o sea, el Frontline no, el Rising Sun, con los japoneses y demás. Luego, así más recientes, recuerdo el Homefront contra los norcoreanos. Pero claro, Ah, bueno, Vietnam, es verdad. Sí, pero la guerra de Vietnam no es muy popular, que digamos, en el videojuego, porque como el referente principal de la Segunda Guerra Mundial sigue siendo Zapazo a Ryan. Es que el referente principal cultural de Vietnam es Apocalipsis Now. Entonces son dos películas muy diferentes, y la Segunda Guerra Mundial ha pasado a la historia recordándola de una manera heroica, pero la Guerra de Vietnam ha pasado a la historia recordándose de una manera. Representar lúdicamente ese conflicto es más complicado que la Segunda Guerra Mundial, porque la Segunda Guerra lo tienes muy sencillo, el nazismo es el mal y punto, pero en Vietnam lo tienes más complicado de llevar a cabo. De hecho, las grandes producciones sobre la Guerra de Vietnam son siempre trágicas, ¿no? Casi nunca, como yo veo ahora mismo no recuerdo, muy pocas son heroicas, excepto las que hicieron durante la guerra propagandística, ¿no? Como la de Boina Verde, del tipo este, el típico actor heroico de Estados Unidos, Cary Grant no. John Wayne. Bueno, pues que sea. Idea. Y eran películas propagandísticas en las que, bueno, pues se hicieron durante el momento, pero después de que se rodara el Apocalipsis Now ya se estropeó el asunto, lo vieron Platoon y otra serie de películas que seguían esa línea. Sí. Vale, pues siguiendo así con la línea que hemos estado hablando así del mercado y demás, te queremos plantear una reflexión, y es que ¿por qué crees que los indies o los juegos de menos presupuesto expresan ideas o ideales y temas más tabú sobre la guerra o sobre aspectos de la historia negativos que tienen una intención más didáctica, más pedagógica, y en cambio los juegos AAA simplemente se quedan una mera representación estética del periodo histórico a tratar y apenas dando unas pinceladas superficiales? Entonces queremos que nos digas tu opinión o lo que piensas al respecto. Bueno, yo creo que por lo menos veo que hay dos razones. La primera de ellas es que, dicho muy mal, pero tienen menos que perder. Un producto indie, sobre todo los más arriesgados, curiosamente, los más arriesgados son siempre los que tienen financiación pública, los que tienen apoyo de alguna institución pública. Y entonces no tienen como objetivo primordial rentabilidad. Que ellos tienen, lo tienen evidentemente porque están creando un producto que lo quieren vender y quieren ser exitosos y quieren llegar a la máxima gente posible. Pero creo que la forma de llegar a eso es distinta. En el caso de las grandes producciones, en muchas ocasiones, y en el caso del videojuego se ve muy claramente, que es dar más de lo mismo. Es decir, esto ha triunfado, pues le vamos a añadir una serie de componentes diferenciales para dar la ilusión de originalidad, de novedad, pero en el fondo es aquello que te ha gustado tanto, pero con una apariencia nueva. Tú ya conoces esto, entonces ahora te vamos a dar algo diferente. Y creo que en esa diferencia, creo que esas dos cosas, ese intento de llegar al éxito a través de esos dos caminos distintos, y sobre todo uno del peso tan gigantesco que tiene la condición de rentabilidad, en el caso de Call of Duty, GTA, Red Dead Redemption, son inversiones tan multimillonarias que quieren recuperar ese dinero porque han hecho una inversión muy fuerte, entonces apuestan sobre el seguro. En el caso de los indies, su éxito depende mucho de la originalidad, porque también hemos asociado mucho originalidad a indie. Entonces, tiene que ver mucho más con ese aspecto y con el deseo de impactar, de innovar, de ser diferente, de llamar la atención, y ahí sí, entonces, llegar al éxito a través de ese lugar. Yo creo que esas son dos formas, ese miedo al riesgo y ese deseo de innovar, esos son los dos elementos diferenciales.
Y luego también un tercero, que es el que mencioné un poquito antes, que es un poco, que yo creo que es crucial, que es el apoyo de instituciones públicas. Que, por ejemplo, ahora mismo en Canadá están saliendo una gran cantidad de obras de videojuegos creados por la National Film Board, bueno, la Junta Nacional de Cine de Canadá. Están surgiendo muchos videojuegos de memorias de gente que han convertido sus memorias, perdona la repetición, en videojuegos. Y, por ejemplo, ahora mismo acaba de salir un juego en el que podemos jugar preso japonés durante un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial en Canadá. Es algo que nunca jamás se ha visto en un videojuego y lo tenemos ahí, se llama It's of Rocky. Y ya son 2 juegos de ese tipo que han salido. Y son juegos indies que están apoyados por esto. Igual que hay un juego italiano, aunque es un juego italiano que es un poco abrupto, que es muy diferente a Messi, que es un juego sobre el final del fascismo, el final de la Segunda Guerra Mundial en Italia. Y es conversaciones. Y conversaciones en las que aparecen todo tipo de personajes, desde fascistas convencidos, alemanes en retirada, soldados americanos, soldados italianos. Aparecen todo un mosaico de personas dando un poco su opinión, su visión sobre lo que estaba sucediendo, lo que sucedía en el año 43, 44, con la caída del régimen de Mussolini y la República de Saló, por esa fecha, y tiene financiación también pública. Entonces creo que eso ayuda también mucho a poder crear sin miedo a la rentabilidad, a crear un producto rentable, que al fin y al cabo, lo vuelvo a decir, son productos, todos los videojuegos son productos que quieren evidentemente ser exitosos. Claro, al final... Claro, entonces básicamente... Al final el dinero es el que manda, ¿no? Adri, habla tú. Claro, a ver, digo es eso. un condicionante muy importante, claro. Y luego además también tienes el discurso que tienes que... Claro, luego también, por ejemplo... Es lo que hablábamos antes, es decir, yo no voy a hacer un videojuego, yo voy a intentar... No, me refiero a lo que hablábamos antes, con China, ¿no? Que yo voy a crear un videojuego... Sí, es eso, que lo que hablábamos antes con respecto a China, que yo voy a crear un videojuego que se pueda vender en todo el mundo y no choque con nada y no se lo censuren en ningún país y pueda vender lo máximo posible. Entonces, voy a intentar limar el pasado para quitar cualquier tipo de aspereza, que sea lo más neutro posible para que pueda llegar al máximo número de gente posible. Eso es una lógica del mercado que está aplicada en muchos campos, no solo en el videojuego, en el cine también. Y creo que, claro, que el dinero es un condicionante pues esencial. Es decir, para la hora de estudiar el videojuego, creo que es muy importante conocer quién pone el pica mucho luego, si se reproduce o no, si crea una escuela, si no crea una escuela, si se crean secuelas, no sé. Es decir, que explica mucho la forma de producción y distribución del videojuego, explica mucho también el contenido histórico del videojuego. Claro, luego además cuando son juegos tan masivos y demás, quiero entender también que una buena parte del discurso que realizan o que quieren transmitir está controlado por un ente superior. Ya no solo, aunque sean empresas privadas, siempre hay una mano, ¿no?, en tuyo que dice, oye, que a ver qué vas a vender. Claro, eso también sirve a mucho de forma indirecta, por ejemplo. Las grandes producciones, ¿no? Volvemos a hablar siempre de los mismos, pero es cierto, Call of Duty, Medal of Honor, Battlefield, si ellos ponen un arma en el juego, necesitan la licencia de ese arma para reproducirla y ganar dinero con esa reproducción en el videojuego. Entonces necesitan el permiso del ejército de los Estados Unidos, necesitan el permiso de Beretta, ahora los únicos que se han librado ha sido la empresa Humvee, los coches militares, porque los denunciaron bueno, entraron en un litigio importante y al final hace un par de años salió el veredicto de que ya no tenían Call of Duty no tenía por qué pagarle a Humvee dinero por representar sus productos en el juego porque era considerado una obra de arte, el videojuego se considera una obra de arte y por lo cual no hace falta pagar esos derechos, pero eso hace una empresa, hay otras muchas que no. De hecho, hay una retroalimentación entre las distintas administraciones, empresas armamentísticas y militares en Estados Unidos y el videojuego. Que no es tanto que haya una mano invisible que diga, oye, esto lo puedes poner o no lo puedes poner, sino que es más un deseo indirecto de agradar a todas aquellas personas que facilitan el proceso de producción, distribución del videojuego. Creo que tiene que ver más por ahí, de reproducir discursos ya muy aceptados que, volvemos a lo mismo, que no se levanten ampollas, porque cuando hay la más mínima innovación o irrupción de lo que se considera habitual, hay un lío. Acordaros de cuando salió en Battlefield 5, salió una mujer. Sí, en la portada de la mujer. La que montaron. Sí. A que montaron con el vídeo. Pues claro, pues a eso me refiero más, a esa idea de mantener siempre los esquemas que han triunfado. Vale. Bueno, pues en el libro nos contabas que los videojuegos generan como retrolugares, ¿no? Proporcionan una memoria colectiva. ¿Y tú crees que en general se podrá usar
como una herramienta didáctica a la hora de enseñar una historia más rigurosa, se podrá ver de alguna forma en la que se pueda aprender de ellas, Sí, yo aunque creo que sean de sí. masa o sean indies, ¿no? Sí, sí, sí. Yo considero cualquier videojuego puede ser educativo porque cualquier videojuego es una herramienta. Y como cualquier otra película, o sea, y depende mucho del historiador o del profesor que lo utilice. Por ejemplo, aunque el juego sea más malo que el veneno en cuanto a cómo representa el pasado. Pues tú le puedes poner un ejercicio a los chavales de dime lo que está mal. Claro. Sí. Ya, y simplemente con eso ya tienes un ejercicio hecho, es decir, contrasta qué parece mal. Y eso puede ser desde la cultura material que aparece, que normalmente suele ser la más fidedigna, hasta las ideas, construcciones sociales, construcciones culturales, y todo ideología, todo lo que sale. Es decir, cualquier videojuego, como cualquier otra herramienta pedagógica, puede ser una herramienta pedagógica, pero no porque sea un videojuego, sino porque le puede sacar le puede sacar interés o le puede sacar utilidad como le puede sacar a cualquier otra cosa. En ese sentido, creo que podría ser. Sobre todo por eso, por el contraste. Y luego hay otros videojuegos que han conseguido un poco separar lo lúdico de lo didáctico. Por ejemplo, la saga Assassin's Creed, las últimas entregas, ¿no? Que como el Discovery Tour, por un lado tienes lo lúdico y por otro lado tienes lo didáctico. Y lo didáctico está bastante bien. Es como una especie de, no sé si la habéis visto, lo del Discovery Tour, pero es Sí, como una sí, especie sí. de museo interactivo. Tú vas paseando y un contenido ahora sí es hecho por profesionales, te va saliendo y te va contando pues, cómo era la vida cotidiana del Egipto tolemaico, cómo era la Grecia clásica. Y a este último no he jugado porque no me da la vida, no me da tiempo. Pero también tiene, no sé si lo tiene, pero sé que va a salir también. El de Valhalla del siglo IX en Gran Bretaña. Entonces, creo que con el videojuego, como cualquier otra herramienta, puede ser utilizada didácticamente. El problema que yo le voy a utilizar el videojuego en clase es la propia clase y no tanto el videojuego. ¿Quién paga las claves de Steam? ¿Quién paga las claves del juego? ¿Las Claro. pago yo? ¿Las paga la administración? En 40 minutos, ¿cómo pongo a jugar a 30 muchachos a un juego en 40 minutos? Enciendo el ordenador, les explico cómo funciona, les explico el ejercicio, ya ha pasado el tiempo. Lo veo más, el problema lo veo más en la infraestructura de las clases que en el videojuego en sí. Claro. Sí. Sí, de hecho yo siempre he pensado, aparte de que el sistema educativo que tenemos está bastante desfasado, todos cuando hemos sido jóvenes, bueno, todos, hablo todos generalizando, no todo el mundo, pero cuando hemos sido adolescentes y demás, en las clases de historia siempre han sido pues muy monótonas, muy de dictados y demás, y en cambio yo siempre he pensado que el introducir la herramienta del videojuego puede generar una chispa, o sea, un ápice de interés en el alumno que cada día está más familiarizado con las nuevas tecnologías y que puede generar esa chispa que, digamos, le surja interés en una cierta época o en un cierto momento o en un cierto personaje, y eso le incite a buscar información, a que lea, a que busque en internet o incluso a que mire Wikipedia, que tan tabú es en la universidad, pero que tiene un valor Hombre, incalculable. divulgativo. Sí, sí. Claro, al Yo soy final. un defensor bastante férreo de la Wikipedia. Y sí, tiene Sí. toda la razón. Pero luego repetir, esa idea que tú lanzas, que yo estoy de acuerdo, pues también a lo largo con la experiencia, pues también te das cuenta de que quizás no siempre sea así. Es decir, yo cada vez que veo una película no busco información sobre esa película. A lo mejor la veo y se acabó bendito. Entonces, el problema de tener el videojuego como lo ideal es eso. Eso sería lo ideal, ojalá. Pero eso no suele pasar de manera frecuente. Que una persona juega un videojuego y luego lea un libro de historia. Es algo que no suele pasar y la prueba la tenemos en que podemos mirar los números de libros de historia que se venden en España y los números de juegos históricos que se venden en España. Es decir, ahí hay una diferencia abismal. Entonces, ahí creo que tenemos que actuar nosotros, los historiadores, ofreciendo el contexto necesario. Porque el problema muchas veces que tienen los juegos es que no ofrecen el contexto necesario. Por ejemplo, los videojuegos Total War, por ejemplo, dan una información muy minuciosa de cómo era la cultura material bélica de la época, de cómo eran las formaciones, de cómo era el soldadito de plomo del siglo tal, pero no te explica el contexto sociopolítico, cultural, económico en el que se desarrolló la figura. Con lo cual, si tú solo exclusivamente te quedas en el videojuego, pues al final lo que adquieres es un conocimiento fósil, es decir, un conocimiento descontextualizado en el que no sabes lo que hay alrededor, solo sabes que la catafracta bizantina tenía una buena armadura que no sé qué leche, pero no sabes el resto. Entonces, lo ideal sería eso, y creo que para eso deberíamos servir nosotros para ofrecer ese contexto y criticar o hacer nuestra tarea divulgativa, que es una también de los problemas que tiene en parte en la profesión de historia, ¿no? Que la divulgación la hacen otros, no la hacen los historiadores. Entonces,
en ese sentido creo que ahí nuestra postura debería ser muy válida, o muy importante, porque el problema que yo lo veo es eso, que eso sería lo ideal, pero eso no siempre ocurre. No siempre la persona que o ve la película luego se va a los libros de historia y dice, a ver qué leche pasa aquí. Suele haber, porque yo, por ejemplo, soy una prueba de ello, de que yo lo hice, yo jugué a Empire 2 y dije, a ver qué leche es esto de los francos. Y me puse a leer el manual, y me puse a leer la enciclopedia que tiene el juego, y hice trabajo en segundo de la ESO con el Empire, pero claro, pero claro, de todos los que jugábamos a Empire en el instituto fui yo el único que lo hice. Claro, luego hice historia y me vine era por otras razones. Pero realmente eso es algo que debería ser así, pero no siempre es así. Pues nos quedamos un poco con esa idea última, yo, por ¿no? ejemplo, te hablo de mi experiencia. ¿Ya es la hora? Sí, ya, de hecho nos hemos pasado ya un rato. Sí, vamos a cortar ya. No, pero es eso, es la idea de decir, oye, es un campo donde tenemos que estar nosotros y que no pasa a lo mejor de largo, ¿no? La oportunidad que se nos brinda, porque al final la industria del videojuego ya factura más que el cine y todo el mundo tiene ya una Play en casa. Entonces, claro, ahora tenemos que saber usarlo, ¿no? Claro. Sí, totalmente. Tenemos que dar algo súper importante, porque es que el videojuego ya no es por cifra de venta, que como has dicho es algo súper importante, por difusión. Es que, por ejemplo, la cantidad de personas que han jugado a Red Dead Redemption 2 es enorme, porque es la obra cultural más vendida de todos los tiempos en su primer fin de semana a la venta. Es una barbaridad. Y muchísima gente está accediendo a ese conocimiento único y no saben más de eso, solo eso. Porque en educación secundaria, yo soy profesor de la ESO, y la conquista del oeste, la conquista estadounidense del oeste, eso no se explica. No está en el temario, está un poco Estados Unidos en el siglo XIX, pero de forma muy breve. Y están accediendo a la información, están teniendo como único referente de ese momento ese videojuego. Por lo cual están accediendo a un contenido, lo que he dicho antes, un contenido descontextualizado, un contenido fósil, un contenido adaptado a una forma lúdica. Y creo que ahí el papel del historiador es darle contexto a eso y no olvidarnos de eso, porque eso nos está olvidando a nosotros. Nosotros no podemos dar la espalda a un medio tan potente. Sería pegar un disparo en el pie. No querer hacerlo, ¿no? Pues nos quedamos con esa idea. Nos tenemos que despedir ya. Estaríamos hablando, la verdad es que estaríamos hablando Sí, toda un la tarde. placer, Nada, muchas gracias por venir. Sí, un placer. Y nada, espero que hayas estado cómodo y nos despedimos ya para el próximo programa. Muchas gracias. Genial, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.